Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Les quiero dar las gracias a todos los nuevos suscriptores, los que se han agregado en estos últimos meses y semanas. Muchísimas gracias. A los que apenas van llegando, recuerden que estamos haciendo una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Muchos de estos incluso son desconocidos dentro de República Dominicana. Vayan a verlos porque están muy buenos. Le dejo el último por aquí arriba. Y el día de hoy regresamos con un personaje de origen dominicano que fue el clásico villano en todas las telenovelas mexicanas. Bueno, no en todas, pero en la mayoría. Siempre que se habla de villanos de telenovelas mexicanas, siempre sale a relucir su nombre. Y es bien gracioso porque yo creo que la mitad de los dominicanos hemos visto novelas con nuestras mamás. Y la verdad es que a mí no me avergüenza. Fueron unos momentos de calidad que pasaba junto a mi mamá frente al televisor y eso hizo que nosotros nos afianzáramos. Incluso teníamos temas de conversación debido a las novelas. Y recuerdo que la última telenovela que vi junto a mi mamá, literal, que esperábamos que diera esa hora para ponerla, fue Hasta que el dinero nos separe. Y en ese momento yo nunca me imaginé que uno de los actores principales era de origen dominicano. Y hoy les quiero hablar de Carlos Francisco Cámara Lázaro, mejor conocido como Carlos Cámara, el villano por excelencia de las telenovelas mexicanas. Formado en el ambiente artístico desde su natal República Dominicana, llegó a México para convertirse en el rostro que sufre de las cadenas de angustia. Carlos Francisco Cámara Lázaro, su nombre completo, nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 9 de enero de 1934. Fue hijo de la actriz española Lolita Lázaro, fundadora de las radionovelas en Venezuela y que dominaba 8 idiomas. Su padre, aunque residía en Puerto Rico, era de Estados Unidos. Aunque pronto se marchó de República Dominicana debido a que sus padres se divorciaron y se fue a vivir junto a su madre a Venezuela. De ella heredó su pasión por la interpretación y a los 13 años debutó sobre las tablas junto a Nélida Quiroga y Ricardo Canales. Sus participaciones en el teatro y la televisión le otorgaron fama y popularidad. En el entorno artístico también encontró el amor junto a la actriz Elisa Parejo, con quien se casó y tuvo 3 hijos, Lolita, Carlos y Víctor, que con el tiempo seguirían sus pasos en la actuación. Sin embargo, su matrimonio no duró para siempre. Un día, cansado de su vida, se fue a por tabaco y no volvió. Contó su hijo Carlos debutó en 1964 con San Martín de Porres y Doña Bárbara en 1967. A partir de ahí no dejó de hacer telenovelas hasta 2010. Su salto a la fama se lo dieron los papeles en La Más Bella, Rubí y Hasta que el dinero nos separe, la última en la que participó, donde dio vida al señor Beltrán. Aunque decidió irse a México, la vida no premió su decisión y le plantó cara según aterrizó en el país azteca. Pasé hambre y viví una temporada en un cuarto redondo con una cama y una alfombra, comenta el actor. En Venezuela era un artista mimado y aquí no me conocía a nadie. Aprendida la lección, empezó a ver la luz con la llegada de interesantes personajes, así a la telenovela San Martín de Porres y le siguieron Cadenas de Angustia, El amor tiene cara de mujer y la exitoso Los ricos también lloran, donde daba vida a Fernando. El actor Carlos Cámara debutó en las telenovelas mexicanas con San Martín de Porres en el 1964. Continuaron melodramas como Doña Bárbara en el 1967, Cadena de Angustias en el 1969, María Merced, La Chinita en 1970, La Gata en el mismo año, Lucía Sombra en el 1971, El amor tiene cara de mujer en el mismo año, El carruaje en el 72 y Viviana en el 1978. Otras producciones en las que actuó Carlos Cámara para la televisión mexicana son El cielo es para todos, Los ricos también lloran. Se supone que yo debería fingir el no estar enterado de nada y esperar a que tú me lo dijeras. Pero no quiero engañarte. Infamia en el 1981, Por amor en el mismo año, Vanessa en el 1982,
La Fiera de 1983 a 1984, Principesa del 84, Juan Iris del 1985, Cuna de Lobos de 1986 a 1987 y El extraño retorno de Diana Salazar de 1988 al 1989. Le siguieron el clásico Carrusel del 89 al 90, Al filo de la muerte del 91 al 92, Mágica Juventud del 92 al 93, Bajo un mismo rostro en el 1995, La antorcha encendida en el 1996, en 1998 a 1999, Siempre te amaré en el año 2000 y La intrusa en el 2001. En el 2003, Carlos Cámara estuvo inmerso en Amor Real, Rubí en el 2004, Peregrina en el 2005, La fea más bella en el 2006 y 2007, pero esto no se quedó ahí, ya que también en el cine el actor demostró sus dotes histriónicos al participar en rodajes como Fallaste Corazón del 69, Las chicas malas del Padre Méndez en el 1971, Una mujer honesta en el 72, El monasterio de los buitres en el 73, En busca de un muro en el mismo año y Conserje en condominio de 1974, entre muchas más. De entre sus películas realizadas desde el 1969 hasta la fecha están los títulos La guerra contra las drogas, ¿Y tú quién eres?, Masacre en el río Tula, La leyenda de Rodrigo, La guerra santa, Supervivientes de los Andes, Aventuras de un caballo blanco y un niño, En busca de un muro, El monasterio de los buitres y Fallaste Corazón. Su última aparición en la pantalla chica fue en la telenovela Hasta que el dinero nos separe, donde interpretó al elocuente señor Beltrán, compartiendo roles con Itati Cantoral y Pedro Fernández. Un superclásico. Se fue a dormir y ya no despertó. Así explican los diarios mexicanos la muerte del malo de todas sus telenovelas. Carlos Cámara, de 82 años, falleció la madrugada del 24 de febrero del 2016. Falleció debido a un infarto, ya que le habían colocado un marcapaso después de que su corazón se resistiera a un cuadro de neumonía grave por el que estuvo hospitalizado 1 mes y medio. Aún tenía ganas de retornar a la actuación tras más de 6 décadas de estar activo, ya que amaba ser actor. Lamentable el fallecimiento del gran actor de origen dominicano Carlos Cámara, padre del talentoso Víctor Cámara y de Carlos Cámara Jr., también actores venezolanos. Este deja un gran legado en la televisión suramericana y toda Latinoamérica. Yo estoy casi seguro que un gran porcentaje de dominicanos vieron al menos una novela o una película de este actor, pero muchos ni se imaginaban que tenía un origen dominicano. Fue un actor tan importante para la televisión mexicana y latina, tal como otros dominicanos que ya hemos traído en este canal. Si quieres saber de otros dominicanos, de otros personajes de origen dominicano que fueron famosos mucho más fuera de República Dominicana, date una vuelta por el canal porque tenemos una serie de videos bastante interesantes. Recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que el canal crezca es primero suscribiéndose. De hecho, siempre se me olvida decir que hay un botoncito de unirse, lo pueden hacer y también pueden apoyar el canal. Dejar un comentario, darle like, eso ayuda muchísimo al algoritmo, entiende que a la gente le está gustando el video y comienza a compartirlo a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.